Estamos en 4 de abril y es jueves. Ahí está el recuerdo de entrada de que este sábado, desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche, tener la oportunidad, que son coleccionistas, que hay un montón, y habrá miles de juguetes ahí a disposición en Punto Roosevelt, lo que antes fue Asia Roosevelt, casi a la par del Renam. Solo hay un restaurante de por medio, pero nos gustaría, por ejemplo, se los digo con toda franqueza, decir y compartirles a ustedes que Julio Lainez rescató a Zacapa y que evitó que se diera el descenso del equipo tunero, pero no es así. Ya el video que les proyecta José Pablo unos momentitos antes de estarles saludando y tocándoles ese tema que es espinoso, es delicado, es lamentable. Pues no ha rescatado al equipo de Zacapa, todo lo contrario, lo puso a los ojos del mundo, pero por una actuación y una acción, no como aquella que tiene ya más de 30 años de pasar en la televisión mexicana, programa con ese nombre, sino porque no logró controlarse. Tuvo ya una muestra previa en un muy directo zipizape con el arquero de Comunicaciones cuando este había sido expulsado para que se retirara rápido al camerino, etcétera. Pero ahí evidenció que no tiene el adecuado control de carácter. La misma presión, pongámosle, de la situación que está viviendo su equipo, o estaba viviendo su equipo a esa altura, él conduciéndolo, pues lo sobrepasó y lo sobregiró. Es muy probable que Diego Ruiz, al ser sustituido, decisión de Lainez, pues le haya pasado diciendo algo que no le gustó. Por algo la frase que me puso cuando me respondió sobre el video que qué le había pasado, de decir yo nunca insulto a mis jugadores, y eso dando a entender que ni en los partidos ni tampoco en los entrenamientos, como sí lo hacen muchos de sus colegas, no solo acá sino en muchas partes del mundo. Pero de ninguna manera era para que alguien ya con más edad que el jugador, con una responsabilidad tan grande como la que le confirieron los directivos de Zacapa, intentando rescatar una nave que estaba a los tumbos, a punto de zozobrar, cuando le dieron esa responsabilidad y ese trabajo. Pero Julio se descontroló al tal extremo, y con aquello decir que ya no podía regresar el tiempo, así me escribió. O sea, como dice, ya pasó, me equivoqué, pero ya pasó, y lo hecho está, le puse yo. Él me respondió, lo que pasó, pasó. Pero pasó de tal forma que, como lo dice el titular, el mundo ha conocido a Julio Lainez. Se le conocía acá en Guatemala por su trabajo aceptable global como técnico en realidades como la Zacapaneca anteriormente, como la Chiquimulteca, como jugador antes, como reciente técnico de Suchi, etc. Pero lo de ahora lo va a marcar, eso lo sabe él, lo habrá consultado con la almohada anoche, lo va a marcar por el resto de su vida, profesionalmente hablando en ese campo, que a ver si logra abrir a futuro. Hablamos con José Pablo de que aquí la memoria es corta, y tocamos un ejemplo que se dio en Quiché y después apareció en Barberena y apareció en otras realidades, o Pedro por su casa, porque Guate es Guate. Así que ya que lo comentaste en el momento, lo viste en vivo para generar opiniones, etcétera, ¿qué recordás ahora ya pasadas algunas horas, cierta cantidad de horas del capítulo Diego Ruiz, Julio Lainez? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Bueno, me parece que es un error espantoso, monumental, y no hay forma de justificarlo porque es violencia. O sea, es que ese es el gran problema, de que termina siendo un acto violento. Entonces, pues mucho puede ser la euforia, mucho puede ser la emoción, pero eso no justifica que agredió, o la preocupación, porque agredió. Es como que yo le dijera a Gustavo que tiene un altercado con su esposa y emocionalmente, digámoslo así, está dura la situación, pero eso no lo justifica, no le da el derecho a que usted le vaya a pegar un golpe, pues, o vaya a agredirla a ella. Entonces, creo que es muy parecido, ¿verdad? Porque hay gente que justifica es que yo estaba tomado, y porque estaba tomado entonces le pegué, pero yo no soy mala persona. Y yo por eso es de que siempre he creído que los delitos, por algo son delitos, ¿verdad? Por mucho de que esté tomado, por mucho de sea que esté enojado, que esté contento, nada justifica una agresión. Entonces, en primer lugar, creo que un partido muy tenso, le diría yo, en un calor
que parecía el del infierno, eran 40 grados, 43 más o menos la sensación térmica. Eso lo hicieron adrede, hay que mencionar. ¿No viste al comisario? Era el pleno Takuchi con corbata. Sí. ¿Te diste cuenta? Sí. Qué suplicio, qué penitencia más, ni siquiera las de Semana Santa. Póngale, eso lo hicieron adrede, querían sacar una ventaja, ¿verdad? Querían aprovechar que el calor era muy intenso para casi que, le diría yo, cocinar al rival, en este caso Comunicaciones. Pero bueno, un partido con decisiones arbitrales en algún momento polémicas hay que mencionar. A mí me parece que las expulsiones pues se ganaron con justa razón. Yo no creo que Anangonó le haya dicho alguna felicitación al árbitro, alguna agresión verbal le tuvo que haber dicho, se lo tuvo que haber maltratado para que la reacción fuera automáticamente la segunda amarilla y roja, ¿verdad? Entonces, y se ve claramente cuando se voltean a Anangonó y algo le dice. Entonces ahí me parece bien. Y la otra, la de Freddy Pérez, pero es que no entiendo cómo hay aficionados que todavía justifican y dicen que por qué expulsaron a Freddy Pérez. A Freddy Pérez le sacan amarilla por perder el tiempo. Y luego cuando él ve la cartulina amarilla, empieza a aplaudir burlándose el árbitro enfrente, directo. Entonces ahí el árbitro viene y la segunda amarilla y roja. O sea, creo que ahí error de Freddy Pérez y no hay por dónde. Aunque Iván Franco Sopeño diga nos querían robar el partido, contra las decisiones arbitrales no se puede ganar y demás. Yo creo que ahí no hay para dónde. Lo que sí es de que en algún momento muy permisivo, ¿verdad? De que a mi parecer, por ejemplo, esto de Julio Lainez se hubiera evitado si el árbitro hubiera tenido, para mí, el temple correcto y lo hubiera expulsado cuando cruzaron palabras con Freddy Pérez, porque fue tanto el cruce de palabras y que primero se salió de la zona técnica para ir casi que al camerino a las gradas, ¿verdad? A encontrarse con Freddy Pérez y a pegarse una de alegatos. Entonces, a mí me parece que desde ahí lo hubieran haber expulsado. O sea, no hay para dónde. El árbitro sacó amarilla y luego, pues, Lainez se equivoca. No hay por dónde. No sé qué habrá pasado con su jugador, qué se habrán dicho. Pero lo cierto es de que le pegó primero con la cabeza, luego le pegó un puño, luego con el codo y luego todavía lo quería rematar con la rodilla. Entonces eso es terrible, le diría yo, más que para que Zacapa internamente lo destituya y demás, para que la propia liga le prohíba volver a arbitrar en el fútbol de Guatemala. Dirigir, eso es lo que yo le diría o creería que es así de grave, es casi como cuando un entrenador amaña partidos o algo por el estilo. Es igual de grave, porque agredió a un jugador. Ahora, ¿qué respeto le van a tener los futbolistas? Yo creo que ninguno. O sea, porque él puede tener algún problema con más de uno también. Sí, porque es que él se animó y se atrevió, digámoslo así, a faltarle el respeto a uno. Entonces, ellos también tienen derecho ahora a faltárselo a él, ¿verdad? Porque él fue el que inició de alguna manera. Rebasó esa línea de la confianza, ¿verdad? Evidentemente. Lo cierto es de que es un empate, Gustavo, un 2-2, lo iba ganando Comunicaciones, lo terminó empatando Zacapa, pero con todo y todo, me parece que Zacapa ayer casi le dijo adiós o se terminó despidiendo de la Liga Nacional. Bueno, y podría tener la sentencia el próximo domingo cuando rivalicen los Cuchamotales con Xinajú, que si gana tomaría 7 puntos de ventaja, ya con 6 por jugar estaría todo liquidado. Salvo que fallara Shela más tarde con Municipal y fallara con Achuapa. Sí. Dejaría un hálito de vida ahí al equipo tunero, pero la sentencia parece estar dada y los dos, uno ya oficialmente despidiéndose con cada uno de sus últimos partidos, me refiero a Cotepeque, y en ruta muy hacia eso también la formación de Zacapa. Así que ya lo saben, el titular de Julio Lainez lo conoció el mundo, pero por agredir a un jugador, no por haber ganado un campeonato o por haber hecho algo excepcional. Hablando de técnico, ojalá se recupere el Flaco Menotti en Argentina, que hasta transfusiones de sangre está recibiendo por una profunda y acentuada anemia. Hasta mañana.